¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenos días, Carla. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo ahora estaba subiendo por las escaleras. Bueno, llevo unos días desde que organizamos esta cita. Digo, la primera vez que vi a Carla fue en el Cineclub de Sabadell. Sí, es En el verdad. 2009, hace Eh, tiempo, creo que fue en octubre. sí, Y me acuerdo que nos dijiste, me encantaría conocer a Marcol, porque pusimos a las 8 3 días en la familia de Marcol y a las sí, 10:30 Nedá, la tuya. sí, Y allí os conocisteis. Y fue cantidad bonito. Yo eso lo recuerdo mucho. sí, sí, qué memoria tienes, Es tío. que fue O muy sea, ahora que bonito. lo dices me acuerdo, pero Porque no. seguramente a ti te habrán pasado más experiencias así. Mm, Pero mm, para mí fue muy bonito ver ese ya, encuentro en el cineclub y tal. sí, sí, sí. Vale, después de esto, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo Mm. mismo. Y es, ¿por qué haces cine? Bueno, yo creo que hacer cine es una manera de identificar tus demonios y sacarlos hacia afuera, ¿no? O sea, todos tenemos allí nuestras partes oscuras, nuestras partes, digamos, nuestras heridas, nuestras vivencias y crear, ¿no? Yo creo que crear en general, sea cine, literatura, pintura, es una manera de todo eso que está dentro, ¿no? Y más oculto, o quizá a nivel inconsciente, es sacarlo hacia afuera, expresarlo hacia afuera. Y el cine es un medio, ¿no? Vale. He leído que tú llegas allí a la Costa de la Morte, estarías de vacaciones o visitando a algún amigo, alguna amiga. Me gusta más pensar que estabas visitando a alguien conocido, porque eso, yo no soy de ir a sitios a verlos, pero si Sí. en Costa de la Morte hay alguien que conozco, pues mola ir a verlo. Mm. Y realmente te encuentras con ese paisaje, fue el mar, fue el sonido, fue tu sensación, ¿qué fue para decir, qué lugar? ¿Y en qué momento ese lugar dices, aquí hay una película? O Mm. aquí hay una historia, voy a trabajar en ella por si hay una película. Sí. Bueno, yo llegué caminando, recorriendo o Camiño dos Faros, que es un camino precioso que va paralelo al mar, que recorre unos 200 kilómetros, que está en Coruña y va desde Malpica hasta Fisterra. Sí. Zona de cazadores de ballenas en siglos anteriores. Y entonces veníamos de hacer el Camino del Norte con mi compañero caminando y en Ribadeo, que es la frontera con Asturias, entré en una librería de segunda mano y encontré un libro de José María Espinás, traducido al castellano, que se titulaba A pie por Costa da Morte. Entonces, como queríamos seguir caminando, lo compré y por la noche empecé a leerlo. Y hubo ya algunas frases del libro de Espinás que ya captaron mi atención. Entonces dije, bueno, pues vamos para allá. Entonces cuando llegamos, no empezamos desde Malpica, que es el inicio del camino, sino que aterrizamos en Arou, que es una pequeña aldea que hay en el corazón de Costa da Morte. Y recuerdo perfectamente como el mirador, el lugar donde estaba cuando vi ese océano y esa pequeña aldea que dije, wow, o sea, me llamó muchísimo la atención. Fue como, yo creo que primero, la llamada primera es el océano tan bravo, ¿no? Ese rugido del mar, esa presencia sonora que te invade, ¿no? Es como una sensación de que invade todos tus, ¿no? Cada poro de tu cuerpo y me generó una emoción que después he ido desgranando con el tiempo, que tiene que ver con algo inconsciente, ¿no? Generó como una emoción, como una llamada, como si ese paisaje me estuviera tirando de mí con mucha fuerza, ¿no? Eso sería como el primer motor. Y entonces, como vi enseguida que allí había algo que tiraba de mí con mucha fuerza, decidí volver a lo largo de tres veranos a investigar, a hacer trabajo de campo, pero desde un lugar muy libre, ¿no? Sin productora y sin saber todavía qué sería. Vale. Pero bueno, aquí hay una película, esto lo vi Ahora hay que enseguida, ¿no? buscarla, ¿no? Sí, hay que buscarla y encontrarla. Tengo el Sí, paisaje ya. sí, exacto. ¿Y era la primera vez que te pasa algo así? Porque yo ahora recuerdo, o
O sea, en volar, el paisaje, ¿eh? Mm, O sea, también tiene mucho. En Nedá no tanto, mm, pero en volar y en Atma, el cortometraje aquel, también el paisaje es poderoso. sí, Parece sí. ser, o sea, ¿era la primera vez que te pasaba que el paisaje te engulle y dices, voy a buscar una historia o ya sé, o sea, Bueno, digamos que la naturaleza, en su sentido más amplio, es algo que me atrae muchísimo. Capta mis sentidos, es un lugar donde me encuentro a gusto, ¿no? Donde recupero como la armonía. Pero sí que es verdad que es la primera vez que un paisaje en concreto, ¿no? me tira de mí con tanta fuerza, ¿no? En otros procesos creativos era como, vale, tengo una idea, un concepto, un vale. tema y voy a buscar el paisaje. En este caso ha sido al revés, ¿no? Como que el paisaje me ha encontrado a mí y luego yo he tenido que ir desgranando qué había detrás de esa primera intuición. Es curioso porque quitando Nedá, en todas las demás películas, Canimambo, que no la había Mm, citado antes, es un reto. Es una historia diferente a tu ambiente, te sales ahora que se dice mm, mucho la zona de confort, tú sí, en tus películas te sales siempre de ahí, te vas a investigar otro lugar, otras personas, nada que ver contigo. mm, Parece sí, ser que en Nedá ya quedaste harta un poco de ti y dices, ahora necesito airearme y buscar otros mm, desafíos, ¿no? sí. Sí, bueno, yo creo que como documentalista muchas veces somos, eh, por deformación profesional, ¿no? Somos Ya. exploradores. O sea, yo soy una exploradora. Me gusta entrar en mundos desconocidos, investigar, ahondar ahí, ¿no? Bucear ahí en esos otros mundos que si no te dedicaras al cine, quizá nunca llegarías a conocerlos, ¿no? Entonces el cine te permite, ¿no? Como entrar en capas más profundas de mundos que te son muy lejanos, o que sea Costa da Morte, o sea el mundo del ejército, ¿no? Claro, o sea, ¿no? O en África, en Mozambique, cuando fui a Mozambique, ¿no? Y sí, sí que es verdad que se repite un poco en estas últimas películas la idea de ser el otro, ¿no? Sí. Siempre eres como... me gusta ponérmelo difícil, ¿no? Me decía Manel Barriere, que se ha sido montador de todas mis películas, menos de Sica, me decía, es que los directores sois como navegantes en el desierto. Y me pareció una imagen súper bonita, ¿no? Y yo creo que en mi caso todavía más, ¿no? Esa mezcla entre exploradora, ¿no? Esa necesidad de ir a un lugar, digo un desierto porque es un lugar como muy bello, pero a la vez muy solitario y muy árido, ¿no? ¿No? Como que cada película es un reto y solo al final de hacerla soy como consciente de decir, bueno, Carla, pero ¿cómo te has metido en este lío tan gordo, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que uno no puede escapar de sí mismo, ¿no? Y que al final, tanto a nivel temático como a nivel de procesos, ¿no? Como que vas repitiendo algo Sí. quizás sin darte cuenta. Quizá con la edad eres más consciente, ¿no? De tus procesos creativos, pero sí que hay una parte de reto, ¿no? De ser el otro en un lugar en el que no conoces y que tienes que conocer, ¿no? Y siempre desde un lugar de respeto ¿no? Y de mirada, ¿no? De esta mirada de algo que requiere como una observación para luego, ¿no? Decidir, ¿no? Dónde filmar, desde dónde y qué historia quieres contar, ¿no? Mm. ¿Y lo de la adolescencia? ¿Por qué? ¿Cómo llegas a que la protagonista tiene que ser un adolescente? De hecho, también es muy sintomático porque es una Mm. persona que está dejando de ser una niña y se va a convertir en una mujer, está en ese tránsito y en vez de estar más pegada a la sociedad, está más pegada a la naturaleza, a lo Sí, salvaje, a lo indómito, a lo diferente, ¿no? A sí, lo, a lo que no se puede controlar, en el fondo. sí, sí. ¿Por qué esta niña? Bueno, porque la adolescencia es una etapa clave, ¿no? Es la etapa en la que dejamos de la infancia, ¿no? Hacemos un tránsito hacia el mundo adulto
y en ese tránsito suceden cosas a veces dolorosas, ¿no? Porque es entender, ¿no? que ese mundo en el que tú has crecido em, ya está dejando de existir, ¿no? Y que tu piel se va transformando, ¿no? Entonces me parece una etapa maravillosa, ¿no? O sea, a mí me encanta observar a los adolescentes, ¿no? Cuando estoy en un bar, en un restaurante, porque, ¿no? Todavía tiene esa parte, todavía son niños y niñas y tienen esa parte todavía muy dentro suyo, pero luego están haciendo sus tentativas, ¿no? En el mundo adulto y entonces hay una mezcla allí muy, muy bonita, ¿no? Vas Entonces, viendo quién es más maduro, quién menos. Se nota sí, mucho ahí. sí, exacto. Es una época de transformación muy bonita, ¿no? Y entonces, Y tiene que ver, por ejemplo, por ejemplo, tu hijo está llegando a esa edad o más o menos tiene esa edad. Tiene que ver eso sí, también, de explorar algo que tienes en casa, que conoces de primera mano, de decir, voy a mirar a otros, ¿no? Ya que veo a uno mucho, voy a mirar a sí, otros, ¿no? sí, Que pues, yo lo conocí sí, porque fuimos a ver una película de Guerín, la de la isla, sí, y vino con ah, Ricardo, sí, sí, sí. claro, claro, claro. Y no sé quién me dijo, Amanda también estaba. Bueno, Sí, sí, estaban todos los guerinianos, como sí, digo yo, todos el los... mundo Sí, gueriniano, sí. sí. Y me dijo, ¿tú no sabes quién es? Ah, no, no. Ah, sí, vale. Pues vaya, tío. Sí, sí. ¿No? ¿Tiene que un poco que ver eso o no? Puede ser, yo creo que Porque a veces al, lo que ves cada sí, día lo transformas en otra manera, ¿no? De otra manera. sí, yo creo que la experiencia de ser madre, y en mi caso en concreto, ¿no? Hay sentimientos, ¿no? Cuando los hijos crecen y ya no son más niños, ¿no? Y ya empiezan a ser personas, personitas. em, Muchas veces la figura de la madre es una figura un poco que se da por sentada. Se da por sentada su amor, su Ya. dedicación, su presencia, su implicación. Y yo creo que sí que hay algo en Sika de reivindicar eh, que esa presencia tan, ¿no? Que se da por sentada necesita otra mirada también, ¿no? Una segunda, tercera mirada que yo creo que todos a nivel vital, todos no, o casi todos hacemos un recorrido, ¿no? De revisión de nuestros padres, ¿no? Siempre. Exacto. Y no quieres parecer tallo, cada día te pareces más. ¿Eh? Te pareces más, hasta Sí, físicamente, yo sí, creo. sí. Todos hacemos ese camino de revisión. Y en este caso me parecía interesante que es un adolescente que no ve a la madre. No, No la ve. no. No la ve, no la quiere ver, la rechaza, incluso a nivel idiomático, ¿no? Nuria Prims es la madre catalana que se enamora de un marinero y se va a vivir a Costa da Morte y tiene una hija que no puede ser más de Costa da Morte, ¿no? Porque está muy su rostro y su no tiene que ver con las texturas y su manera de ser tiene que ver mucho con el paisaje. Y ya a nivel idiomático, ¿no? La hija siempre le contesta en galego de Costa da Morte y ya está, ¿no? Que una le habla en un idioma y la otra le contesta en el otro, ya marca la distancia entre ellas dos, ¿no? Entonces, Sika es una adolescente que idealiza al padre, Total. lo idealiza y su obsesión, ¿no? Que es una excusa narrativa, ¿no? El encontrar el cuerpo, ¿no? Su obsesión eh, transita, ¿no? Y va mostrando cómo ignora y cómo no ve a la madre, ¿no? Y solo hasta la escena final, ¿no? Que la madre se cansa de eso, ¿no? Y le dice, es que el mar os roba el alma, ¿no? Está muy bien eso que dices porque hay un libro de la Patricia Highsmith que es un libro ensayo que ella explica cómo hace los libros. Sí, Y dice, el policíaco o el thriller, el sí, suspense, solo sirve para que el personaje se mueva de aquí para allá. exacto. Dice, pero si Pero lo es, descubren o no, eso da igual. exacto, Dice, bueno, muchos de mis libros ni lo descubren. sí. Pero la gente está pendiente de eso. Ahora Esto es un MacGuffin sí, narrativo. estaba pensando una cosa en Julieta de Almodóvar.
es una mujer que se va a Galicia porque se enamora, el marinero también desaparece. Estoy empezando a ver muchas conexiones con la película que cuando la vi no... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ves una película casi a la misma semana tienes que escribir sobre ella y te vienen como flashes. Claro. Pero cuando lo tiras todo, luego te vienen más cosas. Ya. Y no sé por qué pasa eso. Vale, o sea, tienes la... De hecho, cuando dicen tu primera película ficción, a mí me... Digo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué ficción? Pero sí, aquí hay mucho de documento. Por ejemplo, ¿por qué en 16 milímetros y por qué Mauro Herce, por ejemplo? Porque yo digo, joder, esto solo uno de los que podría hacerlo sería Mauro, ¿no? Pero ¿por qué 16? Porque a mí cuando vi la película, por ejemplo, estaba pensando en El viento de Sjöström también, que es una película donde la naturaleza es fundamental. Yo creo que es la película donde más se escucha el viento y es una película muda. Es una maravilla. Sí, entonces... Y además hecha por un extranjero en Estados Unidos, porque Sjöström creo que era sueco y hace una película en Estados Unidos que no es su paisaje y acaba consiguiendo mucho más, ¿no? Entonces... Flaherty, Los hombres de Arán, ¿no? También esa aridez, ese paisaje. Entonces, ¿por qué en 16 y por qué Mauro? Porque yo creo que 16 es su formato, pero supongo que es otro reto, otro desafío. Ahora que todo el mundo rueda en digital, yo voy a rodar en 16. Bueno, en ese proceso de investigación conocí a Rubén Vázquez, que era un cazatormentas. Hostia. Y ahí nació el personaje de Suso. Vale. Entonces él... Existe. Existe. Bueno, Rubén lo que me contó es que cuando él tenía 4 años vivió el ciclón Hortensia, que fue un ciclón muy fuerte en Galicia, que hizo volar el tejado de casa de su abuela. Y él se quedó con esa imagen como entre maravillado, fascinado y aterrorizado. Y entonces, digamos, a partir de ese momento inaugural, él se dedicó a observar el cielo, a entender cuándo iba a llegar una tormenta, a observar la naturaleza. Iba siempre al mismo lugar y según se movían los árboles, pues sabía la intensidad del viento, ¿no? O sea, la observación, ¿no? De la naturaleza, que eso es algo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad y que ahora hemos dejado de hacer. Totalmente. ¿No? Entonces era... Y así nos va, ¿eh? Exacto. Entonces ese es uno de los temas también que me interesaba, ¿no? Entonces, una vez encuentro el cazatormentas y veo que hay el personaje de Suso, ¿no? Es esa experiencia, anécdotas que me contó Rubén de Vigo. Claro, me doy cuenta de que la película tiene que moverse en una atemporalidad. O sea, Suso no podría existir hoy en día. Y entonces, también yo soy joven en los 90, entonces supongo que también me identifico generacionalmente con esa ir hacia atrás. Y entonces, lo que hago es tomar una decisión de buscar la atemporalidad, ¿no? Es decir, venga, no busquemos una época en concreto, sino... vamos a buscar una película que trabajemos la temporalidad. Y entonces, para potenciar esa temporalidad, qué mejor que rodar en 16 milímetros, ¿no? Porque esa textura, ese grano, ¿no? Te lleva, ¿no? En gran pantalla, te lleva a un lugar más cerca de ningún tiempo. Y eso me parecía bonito y acertado a nivel formal, ¿no? Gente como Amanda Villavieja, por ejemplo, que trabaja mucho el cine documento, bueno, con Isaki, porque claro, por ejemplo, Entre dos aguas sí que sería una cosa como lo de Sika, ¿no? Una cosa que navega como entre dos mundos. Tú, por ejemplo, ahora, esta pregunta es importante, que ahora mucho se dice documento, ficción, la primera película ficción de Carla Subirana. ¿Tú cómo lo etiquetas o lo tratas tu imaginario? Porque se habla de híbrido, pero para mí esto sí lleva muchos años en el cine. Hombre, pero Lumière, o sea, los Lumière ya hicieron unas pequeñas piezas donde hibridaban, ¿no? Esa palabra que se utiliza, donde utilizaban situaciones que tienen mucho que ver con la realidad, pero decidían dónde ponían la cámara o repetían una puesta en escena.
Por lo tanto, la ficción y el documental, desde los inicios del cine, en 1895, ya está ahí. Entonces, ¿por Y qué? Flaherty con Nanook lo hace de manera magistral y muy evidente, ¿no? Porque además se le quemó el material y tuvo que volver a rodar y hubo una, ¿no? una puesta en escena clarísima. Se ha hecho siempre. Entonces, ¿por qué está todavía esto así? Yo me acuerdo cuando vino Martín Patino a la Filmoteca, que tuve Sí, el privilegio de entrevistarlo. sí. Iba con bastón, estaba ya un poco delicado de salud. Y él Mm. dijo que todas las películas eran de ficción, que no entendía por qué algunas les ponían documentales y otras películas. Dice, pues si todas son de ficción. Dice, Totalmente, sí. el único medio que puede capturar tu realidad es el aparato cinematográfico. Pero luego tú capturas tu realidad. Luego hay millones de realidades ahí que ni Sí, las ves. exacto. Entonces, no sé por qué está Sí. este tema. Bueno, para mí el cine eh, utilizaría solo una palabra, ¿no? Y es cine. Claro. Y no, para mí no hay distinción entre documental y ficción. Desde todo lo que he hecho ha mezclado, ¿no? Son vasos comunicantes donde, ¿no? Ese líquido, no, ya no sabes dónde hay más de uno, más proporción del otro, ¿no? Sino que navegas entre las dos aguas y esos lenguajes se alimentan, se retroalimentan. Quizá alguna escena bebe más de, de una metodología documental y otra menos, pero están siempre conviviendo. En nadar ya, digamos que nadar y volar quizá tienen una metodología y parten de una base más real a nivel de personajes, y Sika es el camino un poco a la inversa, ¿no? Donde ya hay un guión, unos personajes escritos, una trama, pero detrás hay una metodología documental y una búsqueda de naturalismo y realismo, con lo cual hay una convivencia. Pero sí que son vasos comunicantes y las dos caras de la misma moneda. Para mí es cine, ¿no? Me gusta la mezcla que hay de realidad, el tema social, por ejemplo, porque además eres muy sutil en cómo lo cuentas, el tema Mm, social. O sea, mm, no es, vamos a hablar de lo mal que están los trabajadores por culpa sí, del mar, que no hay pescado y se tienen que buscar la vida de otra cosa. Y el tema fantástico. mm, Por eso yo cuando escribí el texto me acordaba de Robert Louis Stevenson, en La isla del tesoro. sí, Ahora estaba pensando en los contrabandistas de Montfort, de Fritz mm, Lang. ¡Wow! mm, Todo ese mundo y mm, sobre todo el cine de fantástico de los años 30, ¿no? Donde la naturaleza era tan importante. sí, Por ejemplo, ahora que hicieron El Faro, pues sí, es todo el paisaje, ¿no? sí, Cómo sí. te va engullendo. Y además, Costa de la Muerte, la película está filmada como si fuera una isla. En serio. Tengo la sensación de que estoy en una Que isla. estás como aislado Sí, del que tiene que mundo. venir un Sí, barco para llevarlos a la península. sí, sí, mira qué sensación. Bueno, quizá es bonita esta sensación que dices de la isla. Pero al final la película, como decía Walter Murch, tiene vidas y muertes, ¿no? Muchas vidas y muchas muertes. Y la última vida es la que le da al espectador, Sí. ¿no? Y tú, como espectador, dices, yo tengo la sensación de que en Sika los personajes están en una isla. Digo, bueno, pues qué bonito. Quizás sí que liga con algo, una sensación inconsciente que te decía vinculada con el paisaje. Son paisajes que te llegan, te dan como una imagen, como si estuvieras al abismo de de algo que es infinito, ¿no? O sea, hay un montón de localizaciones que es como, es el fin del mundo, ¿no? Realmente los romanos ya dijeron, ¿no? Esa palabra tan bonita, de finisterrae, ¿no? Entonces tienes esta sensación en muchos paisajes, ¿no? Y donde tú como creador, creadora, eh, lo que te envuelve es la fuerza del viento, las texturas de las rocas, ¿no? Eso es mucho más poderoso, ¿no? Por eso la naturaleza tiene tanta presencia y tanta fuerza y protagonismo en Sika, ¿no? Porque es el elemento, es la semilla del proyecto. Entonces, yo hago talleres de creación y siempre les digo a la gente con la que trabajo, mm, es muy importante que indagues en cuál es el origen de tu idea.
y que entiendas qué es lo que hace que tú decidas hacer una película. Una película son procesos tan largos que tienes que estar muy seguro que esos temas que vas a tocar te van a seguir tocando durante todo el proceso. Porque A si ver si lo no, voy a querer menos porque si y voy no, a tener un problema. exacto, si no estás perdido, estás perdido, ¿no? Entonces es muy importante el origen de la idea y que sean vínculos realmente muy fuertes con algo que está dentro tuyo, ¿no? Y llegas al montaje con Juliana Montañés, ahora me dirás por qué esta mujer y no otra, o otra persona, o qué la habías visto, porque creo que es la primera vez que trabajas con ella. Sí. Y ella ha hecho cosas muy diferentes. Sí, sí. Y entonces, ¿eres de filmar mucho, de hacer muchas tomas, de ser muy pesada? ¿O hay mucho de búsqueda durante el rodaje también, a nivel formal? Sí. Bueno, en realidad yo, menos en Sica, sí que soy una cineasta de rodar mucho, Vale. porque esto viene del documental, ¿no? En el documental trabajas con guiones más abiertos, donde la localización, las personas con las que estás filmando en ese momento, de repente te dan otro material siempre diferente Es de lo muy que, previsible. exacto, de lo que tú habías pensado, ¿no? Entonces es muy importante no perder de vista cuál es la intención de la escena, pero encontrar un equilibrio en dejarte llevar, ¿no? O sea, eso que tienes delante quizás es más poderoso si lo cambias en ese momento que eso que tú tenías en la cabeza, ¿no? Y entonces esa porosidad que te curte la piel en el documental, creo que es muy bonita si puedes tenerla en la ficción. Lo que sucede es que en la ficción trabajas con equipos mucho más grandes y esa flexibilidad y esa capacidad de improvisación se pierde en muchas ocasiones. A no ser que la metodología de trabajo la hayas hablado muy claramente con producción y te den esa libertad, pero normalmente cuando tienes un equipo grande esa libertad la pierdes en gran parte. Sí. Tienes que ir más a tiro de piedra, ¿no? Claro, tienes un plan de rodaje, Hoy hay que tienes hacer esto, pam, no sé pam. cuántos camiones eléctricos, toda una logística de rodaje que haga que no se pueda improvisar. Sí. Esta mezcla por ejemplo, Nuria Prims, el señor que hace el portugués, ¡buah! Que ese personaje es que tiene una película en sí misma. Parece un demiurgo, un ermitaño, un espíritu libre parece. Sí. Y no solo lo parece. Y además con una vida extensa detrás. Parece de esos taberneros de Dublín, ¿no? Del puerto de Dublín y tal. Y Nuria Prince mezclado con actores que es su primera vez. Esto era una idea que había ya en tu método de trabajo, ¿no? Esto tenía que ser así, ¿no? Bueno, o sea, Aunque Nuria no parece una actriz profesional, porque es tan natural. sí, parece que realmente haya dejado Barcelona y se haya ido a vivir allí, ¿eh? sí, Y además lo hace casi... Además tiene una mirada súper potente. sí. Que no sé si me habían contado que se había como retirado en una isla y luego ha vuelto al cine. Pero por Dios, es que no tenías que haberte retirado, tenías que haber continuado. Sí, Nuria tiene un vínculo con el mar también muy fuerte. Vale. Entonces, cuando yo enseguida tuve clara que el personaje de la madre necesitaba que fuera una mujer catalana, porque de alguna manera para construir el personaje me resultaba más fácil, ¿no? O sea, es una madre catalana que está en un territorio que es la forastera. Y ese personaje tan literario, ¿no? En dos islas, ¿no? Sí. En la isla y en la suya, bro. Exacto, exacto. Ese personaje tan interesante del mundo de la literatura, ¿no? La forastera o el forastero, ¿no? El que siempre será de fuera, por muchos años que lleve allí, ¿no? Y entonces esa es una decisión inaugural, decir, vale, la madre necesito como este alter ego, que va a ser una mujer catalana y yo voy a poder construir desde un lugar más cercano a mí, estando en Costa da Morte. Y la primera imagen que me viene es Nuria Prims. Yo había seguido su carrera y tenía muy en la cabeza la Carlana de Incerta Gloria y necesitaba una dureza en el personaje de Carmen que Nuria me la podía proporcionar. Entonces esa fue una decisión muy, muy al principio del proceso. Y luego ella
por esta manera que tiene de trabajar, de implicarse con los proyectos, ya hicimos ensayos previos donde conoció a Thais, donde conoció a la madre de Leda, ¿no? Donde la llevé a la Furnadas Grallas para que viera las ciertas localizaciones que eran claves en la película. Y luego ella vino en el rodaje mucho tiempo antes para estar con el equipo, ¿no? Impregnarse de ese... El paisaje entra en ti. En invierno, esa Costa da Morte, es que no puedes blindarte y que no entre en ti. Y entonces yo creo que es también una decisión de Nuria que el paisaje entre en ella, ¿no? Y crea el personaje de Carmen desde otro lugar, ¿no? Que no es aterrizo en el rodaje, hago mis frases y me voy en avión. Mira muy bien, en serio. Transmite mucho, mira y sabes lo que estás sintiendo. Sí. Y esto no pasa siempre. Sí, no, Nuria es maravillosa y en la primera reunión que Pues tuvimos... No le están pasando los años encima. Y puede tener casi 50 años sí, ya. Sí. Porque yo me acuerdo de haberla visto en Historias del Cronen. Sí. Que sabía con Juan Diego Boto que era súper baby. Sí, eran todos muy babies. Entonces ya lleva mucho tiempo haciendo esto. Es maravillosa Nuria y ella tenía mucho miedo, fue la primera conversación, tenía mucho miedo de no estar a la altura de la naturalidad de los actores no profesionales. Un miedo súper razonable. Porque dice, Carla, estamos trabajando, toda la gente con la que estás trabajando, ¿no? Personajes. Thais es una niña de 14 años que no ha hecho ni teatro, nunca se ha puesto delante de una cámara. ¿No? Hay mariñeiros, hay percebeiras, los otros dos personajes adolescentes, lo mismo que Thais. ¿Cómo voy a encontrar ese registro de naturalidad? ¿No? Entonces, ese era su miedo, muy razonable, pero que yo creo que encontró su camino. O sea, yo creo que está maravillosa, cada uno utilizando su... ¿no? Ella como actriz tiene sus trucos y su experiencia de cómo llegar a las escenas emocionalmente. Y os comparte escena con alguien como estáis que nunca ha rodado. Y cada una, por caminos diferentes, se encuentran, ¿no? Y en el fondo, esto lo dice Nuria, ¿no? En todas las entrevistas que nos han hecho, que al final se trata de comunicarse, ¿no? De escuchar al otro, de tener la escucha muy atenta, que no eso es algo que sucede en el cine, sino en la vida, ¿no? Como la mejor manera de comunicarte con el otro es saber escucharlo, ¿no? Y eso es quizá lo que ella, Nuria, comenta que ha utilizado en Sica, ¿no? Y lo que mejor le ha ido, ¿no? ¿Y Thais, cuándo aparece? Porque además no es la típica niña como así guapísima, ni con un cuerpo, nada, es desgarbada, tiene la mirada así caída, o sea, es como... Sí. O sea, está como muy buscada, ¿eh? Sí. O sea, no es la típica niña guapita que va a un casting, no. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Sí que la amiga es como más así, más mujer. De hecho, la amiga parece mucho más mujer que ella. Sí, es mayor. Sí, es mayor y tal. Sí. Y Thais y Suso están como en comunión, ¿no? Sí. Se parecen mucho, ¿no? Sí. Bueno, hicimos un casting donde vimos a más de 600 chicas y chicas de Costa da Morte. Porque allá hay mogollón de pueblos, ¿no? Claro, hay aldeas muy pequeñas, ¿no? No hay una densidad muy alta de población. Y básicamente yo le dije a la directora de casting, digo, tenemos que buscar chicos y chicas de la zona. O sea, no me traigas a alguien que haya actuado en publicidad o ha hecho un corto de Coruña, de Santiago, porque es que no tiene nada que ver con el territorio. Porque tienen un acento, ¿no? Geada, ¿no? O sea, la G la arrastran. Thais habla con geada. Y también algunos con seseo, ¿no? O sea, que al final pasa como en Cataluña, ¿no? Que depende de dónde vayas, pues hay unos acentos u otros. El acento de Alcarrás, nada que ver con lo de... Claro, exactamente, ¿no? Y entonces hicimos un casting muy largo en el tiempo, ¿no? Y
y Thais apareció bastante hacia el final, que estábamos un poco desesperados, es decir, no llega, no llega, y Habrá que hacer otro, ¿eh? sí, Ahora que hizo La Coruña, ¿eh? la cosa se estaba complicando. Y de repente apareció esta chica, ¿no? Con una sudadera así ancha, ¿no? Un poco masculina en su manera de vestir, muy tímida, muy introvertida, que se escondía detrás del pelo, pero no, estaba así como contestaba de manera muy lacónica, sí, no, ven. Pero de repente levantó la cámara, la cabeza y miró hacia la cámara y dije, wow, es que ya ha llegado Sika, ¿no? Sí, claro. O sea, Thais yo siempre digo que es como un gato, es muy felina, ¿no? O sea, los gatos nunca vienen cuando tú quieres, vienen cuando ellos quieren, ¿no? Es que están enfadados, están en un territorio que no es el suyo. Exacto, Y te putean. exacto. Y Thais tiene esta cosa muy felina, ¿no? Es una chica con mucha personalidad. Muy animal, ¿no? Es Hace un muy animal a veces en la exacto, película. exacto. Porque en la película se juega mucho a lo físico, lo espiritual, la animalidad, la humanidad, ¿no? Sí. Hay todo esto. Ella es muy felina y tiene mucho que ver con el paisaje. Ella se mueve ¿no? por las rocas de Costa da Morte como si fuera pues si hubiese nacido entre rocas, ¿no? Y eso es como muy bonito, ¿no? Como ella, una simbiosis con ese lugar muy, muy grande, ¿no? Y que, ¿no? Cuando estábamos en interiores, los rodajes en interiores, siempre la veías que le costaba más, ¿no? Pero cuando estábamos en exteriores, que es el 80% de la película, ¿no? Ella, solo ya estar al aire libre, ya veías que eso la relajaba muchísimo, ¿no? Que estaba en su medio. Está muy bien, porque ahora que hablas de los interiores, suenan muy bien los interiores. El sonido ahí está como muy marcado. Sí. Puertas que se abren, tac, 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 van caminando. Esto en el cine lo echo de menos. En los interiores parece que no hay ruido. Sí. Está todo como más bajo el sonido. Sí. Me acuerdo que en las pelis de los años 60, 70 se escuchaban más. Sí. ¡Pum! Sí. ¿Sabes? Aquí en los interiores, por ejemplo, la secuencia de... Una secuencia que hay donde se reúnen varios personajes de la película y del pueblo. ¡Wow! Todo eso está muy construido a través del sonido, de las miradas. Sí. Porque ahí no se habla casi. Sí. Bueno, una cosa que hicimos en el proceso de montaje y es... yo decidí que mientras montaba imagen tenía que ir montando sonido. Vale. O sea, que no podíamos hacer el proceso natural que se hace siempre, que haces siempre imagen y luego vas a pospo de sonido. Porque para mí van de la mano y el sonido construye emoción, genera emoción, acompaña, hace crecer la imagen. Y en esta película era fundamental, ¿no? Porque es una película muy sensorial, muy atmosférica, donde los elementos del viento, el mar, ese rugir del mar, hablan. Hablan Y hablan por los personajes. Correcto. Los personajes no hablan. Exacto. Los personajes hablan poco Claro, y la naturaleza y el sonido acompaña a lo que les está sucediendo a los personajes. Claro, eso ¿no? es lo del viento, ¿no? De Sostro. Claro, Sí, es todo. exacto. O sea, yo a través del viento, que no escuchas, te voy a contar lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Sí. O a través de hecho, también tú juegas mucho a esa contradicción que tiene la naturaleza. De lo estético, lo bello, con lo crudo, salvaje, sí. con lo que lo arrasa todo, provoca naufragios, ¿no? Toda esa mezcla también es la mezcla que sienten los personajes. De ese mundo entre dos mundos, la no relación con la madre. No hables con sus joder, pero si encuentro un colega que es de mi rollo y no voy a hablar con él. Están siempre en eterno conflicto, ¿no? Y eso está muy bien en la peli, porque no se marca. Simplemente la cámara está allí, lo filma, lo captura y es el espectador que va encontrando esas islas, ¿no? Que hay en toda la peli. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿querías comentar? No. Ya lo has dicho tú muy bien. ¿Cómo llega una película como Sika Berlin? Porque es una pasada, ¿eh?
Yo cuando la sí. gente dice, hostia, pelis en Berlín, pero tú sabes la de años que hemos estado sin pelis en Berlín. Sí, no, Y no. ahora parece ser que cada año van 3 o 4 a secciones paralelas. Sí, 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 sí. Wow, pero y además les dan super mega premios, como el de la quincena de realizadores a De Elena De Martín. Martín ayer, Pero esto es sí. una pasada, en Esto es serio, una es una pasada. puta Es pasada. una O sea, pasada. lo difícil que te seleccionen y luego que te den un premio. Sí, Que sí, habrá sí. 20, 25 pelis. Sí. Es que es muy complicado. Mm. Qué bien, ¿no? ¿Cómo llega Sika a Berlín? Bueno, esto solo tendrías que preguntar a los programadores. Porque la idea era estrenar en un festival así guay, ¿no? Claro, la idea desde producción, el objetivo que teníamos por proximidad de calendario y porque creíamos que encajaba muy bien era Berlín. Pero claro, te lo planteas como algo, bueno, vamos a primero ir a probar un festival de clase A como Berlín, a ver qué pasa. Y va y seleccionan a Sika. O sea que, wow, ¿no? Es como que acojan a tu bebé, ¿no? Que en ese momento estás entregando tu criatura, ¿no? Que ya deja de ser tuya, te estás como despegando de ella. Es un proceso personal muy fuerte. Y quien la va a coger en sus brazos es un festival que mima, que cuida, que conoce, que tiene una trayectoria de amor hacia el cine maravillosa y que puedes ver en todos los pases que hicimos de Sika, hay todo eso que he comentado, ¿no? Porque los presentadores que hacen los Q&A, ¿no? Ese contacto con el público después, ¿no? Que los espectadores preguntan, eh, ves por el tipo de preguntas que te hacen que conocen la película súper bien, ¿no? Como ahora tú, ¿no? Esos detalles, ¿no? Ese cariño al... Sí, porque la película, tú la ves, yo la he visto 2 veces. Mm, La primera vez estaba demasiado cansado para poder hablar de ella sí. y digo, tengo que volver a verla, porque me dijo Eva Herrero, pero ¿no la habías visto? Y yo, sí, pero necesito volver a verla. Bueno, y no sé si la has podido ver en pantalla grande. Sí, las 2 veces. Ah, bueno, vale, En el vale. Verdi. Vale. Pero Ya. la primera vez en el BCN Film Fest estaba como cansado. Ya. Porque a mí, Sí, sí. yo siempre pensaba que los festivales son para la gente que hace cine. Sí. Para el espectador no son. No puedes ver 4 o 5 pelis cada día, se me va la cabeza. Ya. Yo necesito disfrutarlas. Claro, tener tu tiempo Claro, y... Sí. y después de ver una peli como Sika, a lo mejor estoy 2 o 3 días sin ver ninguna, ¿eh? Sí. Porque necesito procesar todo. Ya. Porque no es solamente 1 hora y media, pasan muchísimas cosas. Sí, Y hay sí. sobre todo muchos estados de ánimo. Y algunos Sí. que te interpelan directamente, entonces Sí. necesito tiempo. Sí. Es como... Bueno, pero eso es el espectador ideal. Ojalá. Yo necesito tiempo. En serio, yo para mí el cine es Sí. algo muy especial. En serio. Sí, Yo creo claro, que claro. el cine me ayuda a vivir. Mm, Porque a mí la vida no me ayuda a vivir. Ya, Esta ya. sociedad no me ayuda. Sí, Pero el sí. cine sí. Entonces Sí. necesito tomarme mi tiempo. No, Y eso es pensar muy en bonito, claro, sí. Y en un festival, 4 o 5 cada día, no puede ser. Sí. Pero esto no... Sí. Y es muy loco. Y ponerse a hablar de lo que has visto, no sé. Luego hay opiniones fuera del festival que nada tienen que ver en ese momento que veías la peli. No sé, eran... ¿Y tu conexión con Sika ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Con Sika, ¿Con la película? con la película. Sí. Pues ahora estoy como, ¿no? Como una madre que la criatura se va a emancipar. Cuesta mucho en pelis donde hay tanto de ti, ¿no? Y ha habido un proceso tan largo de creación, cuesta un poco romper ese cordón umbilical, ¿no? Y yo creo que ahora ya estoy en ese punto de ya no es mía, ¿no? O sea, ya es una película que yo entrego y que regalo al espectador que quiera verla, ¿no? Y los Q&A que has dicho, desde Berlín hasta, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos, ibas al Cinema Truffaut, que qué nombre tan bonito para un cine, por cierto. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Pues mira, ahora hice un pase en Madrid, en la Academia de Cine, en Galicia he hecho varios, uno de ellos en Santiago, en la sala Numax, que es una sala maravillosa. Numax, otro nombre Sí, muy especial para la gente que nos gusta el cine. Exacto. Y esta semana hice en el Truffaut en Girona, Sí.
Pues imagínate, de los espectadores de Berlín. ¿Qué tiene que ver un espectador de Berlín Con Galicia. con un espectador de la Academia de Cine de Madrid, con un espectador de Santiago de Compostela y con un espectador de Girona, de los Truffaut? Y es muy bonito ver que siempre este contacto con el público, siempre hay energías muy diferentes, pero como que la gente te regala la emoción que ha sentido al ver Sika. Es que me saltan las lágrimas Hombre, es al que tiene ver que ser muy cuando, emocionante. claro, cuando alguien desde un lugar muy, muy, lo sientes, cuando es muy de verdad, te expresa, ¿no? Que la película le ha llegado, ¿no? Que ha podido oler el mar, que ha podido sentir una serie de emociones, ¿no? O que ha transitado una serie de emociones. Y cuando alguien te expresa eso en una sala de cine es el mejor regalo que puedes recibir. Y realmente con Sika, pues como tiene diferentes puertas de entrada, es una película que, ¿no? que habla de la naturaleza, habla del desequilibrio de esa naturaleza, de esa pérdida de contacto que necesitamos volver a conectar con la esencia, que es la madre naturaleza. Es un viaje hacia la madre también. Es un proceso de pérdida de piel de la infancia y de crecimiento. O sea, hay muchas puertas de entrada Muchas. en Sika. Y entonces también es... Hay thriller, hay terror, Sí, hay muchas exacto, cosas. ¿no? No, Hay temas sociales, hay ese, temas íntimos, emocionales, hay muchas cosas. sí, hay muchas cosas, O sea, es como una matriusca, ¿no? de Sí, hecho, es una peli como a veces es social sin pretender en sí, absoluto. Está sí, ahí, se cuenta y ya sí, te queda claro el tema que hay, sí, 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 ¿sabes? exacto, O sea, ya exacto. no hay que ahondar más, No, 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 no. claro. Sí, sí, tiene muchas Y además está capas. contado como si fuera una película de Scorsese, el tema social. Porque hay un rollo ahí muy Sí, chungo, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, hay una secuencia que lo dejas claro, o sea, lo que hay ahí, sí, claro. Y sí. Sin y solo con subrayarlo, ¿no? miradas y Sí, subrayarlo. Y entonces dice, el tipo este estaba también en el agua, vale. sí, Ahora empieza a conectarse todo. sí, 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 sí. Hay piezas que van encajando a medida que la historia Exacto, va sucediendo, que no sabes, exacto. porque el tipo del principio estaba en el mar, Mm, el tal X. Lo dejamos exacto, ahí. exacto, sí. Bueno, Sika tiene como como el flujo de un río, ¿no? Que si te dejas arrastrar por él, Mm, ¿no? Llegas al mar. sí. Cambiado. Llegas al mar, ¿no? Y si tienes ese... Requiere una sala de cine con un buen sonido, una buena proyección, porque hoy en día ver este tipo de películas en una pantalla con tantas distracciones que tenemos, es imposible que ese río llegue al mar, es muy difícil. No, porque el Entonces, sonido es muy importante. exacto. Que Entonces ahí tiene... hay, antes, mira, que me preguntabas del sonido, que nos hemos... El sonido en Sica, bueno, lo que te comentaba, que lo trabajé ya desde el montaje. Vale. Entonces con Juliana, que es la montadora, empezamos a... construimos una playlist, ¿no? de canciones Vale. que las dos nos resonaban. Y poco a poco, ¿no? ¿no? Como referencias musicales. Y por otro lado, con Alejandra Molina, que es la diseñadora de sonido con la que he trabajado desde Volar en todo y que la adoro y que es maravillosa, le dije, Alejandra, dame acceso a tu librería sonora porque yo voy a ir buscando sonidos para ir construyendo las capas sonoras, ¿no? Para entregarte ya como una maqueta o para que emocionalmente veas por dónde nos estamos moviendo. Vale. Puedes volver a hacer el chat. La- Puedes continuar. sí, no, el diseño sonoro que hice con Alejandra, no, trabajamos ya desde la sala de montaje y por un lado buscábamos referencias musicales, ¿no? con Juliana. Por otro lado también hicimos como un compactado de todas las imágenes de archivo, Vale. no, perdón, de todas las imágenes de naturaleza que teníamos en la película. Y yo le decía a Juliana, mírate los planos y apúntate qué emoción, qué estado de ánimo te genera cada plano que esté vinculado con la naturaleza. Y luego lo comentamos, ¿no? Qué guay esto, ¿eh? Sí, sí, porque
para mí era como muy claro ya desde el proceso de creación que uno de los objetivos de Sika era captar los estados de ánimo de la naturaleza. Y esto era clarísimo, inaugural y que en el proceso de montaje tenía que como recuperar sí o sí. Y eso es algo que se dice muy rápido, pero que es muy difícil. Mucho. Muy difícil. Mucho, mucho. Esto el Sostron, el Maurice Stiller lo hacían mucho en la época muda. Sí, En todas sus películas está la naturaleza, el hombre, la mujer, siempre todo lo que ocurre, porque claro, no había diálogos. En la naturaleza tenía que claro, ser el diálogo. claro. Pero esto es muy complicado, ¿eh? Es muy Y no complejo. ser muy superficial, ser más Sí, profundo. sí. Pero claro, aquí con el trabajo de diseño sonoro puedes generar muchas capas y llegar a la emoción del espectador desde una construcción sonora. Por ejemplo, Alejandra Molina me dijo, esta casa tiene que sonar como un barco a la deriva. Oh, qué bueno. Digo, qué bonito. Y ella encontró un sonido que cada vez que están en el interior de la casa suena. Y eso el espectador le llega a nivel inconsciente, Sí, evidentemente, pero está ahí. está ahí. Cada personaje tiene unos sonidos que están vinculados únicas y específicamente con ellos y que van apareciendo a lo largo de la película y que con la evolución dramática de la película van también desarrollándose y teniendo su propia evolución. De hecho, el mar suena a nivel físico de una manera y después metes eso, ¿no? Como un coro, no sé lo que metes ahí, Sí, sí, como, sí. hay como dos sonidos. En la Furna das Grallas, Sí. sí. Esta es una de las escenas más complejas precisamente porque era muy difícil llegar hasta donde yo quería llegar, ¿no? Es el lugar donde Sika, ¿no? Dice que ha oído que se pueden escuchar las almas de los náufragos, ¿no? Es una leyenda, que esto tiene que ver mucho con esta magia que hay en Galicia, ¿no? Te iba a decir, en Galicia sienten mucho a los muertos, ¿eh? A las almas, a los fantasmas. Claro, hay una espiritualidad, ¿no? Una La Santa conexión con... Compaña, Exacto, todo este hay... rollo. Sí, exacto. En Galicia hay como una conexión con el más allá que está presente Sí. en el día a día, ¿no? Y entonces yo leí esto de El Buraco de Inferno, que es otro lugar que está en Costa da Morte, esta idea de que puedes, a través de las grietas de la tierra, puedes escuchar el alma de los náufragos. Y es una idea tan bonita, ¿no? Como ahí, ¿no? La esperanza de la niña ¿no? Digamos, se vincula con ese lugar, ¿no? Que es tan maravilloso, que es esta Furna, ¿no? Las grallas que hay en Malpica, y donde el mar bate con tanta fuerza, ¿no? Y entonces ahí lo que buscamos es crear, ¿no? Ese sonido en el que tú como espectador dices, ¿he oído una voz o no le he oído, ¿no? O sea, Claro. ese lugar, ¿no? A medio camino, sí. Vale, ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Bueno, es que yo ahora, después He visto de... Sika 80 veces. Sí, no, claro. ¿Cuántas No, veces mira, se es ven una una, pero que película? es una que yo siempre voy como tarde viendo Bueno, las cosas, no ¿no? tarde, nunca es tarde. Y me gustó mucho El agua de Vale. Elena López Riera. Tu película, vinculación con el... Me gustó muchísimo, la vi hace poco Mm. y me pareció que tiene esa mezcla entre la fábula, ¿no? La tradición oral y unos personajes muy reales, muy tangibles, ¿no? Donde hay esa parte también como casi antropológica, ¿no? Sí, total. Totalmente, tiene esa vinculación con el territorio, Muy que rush, tiene un muy rush, equilibrio ¿no? muy difícil y que consigue maravillosamente, sí. Tiene muchas conexiones también con la tuya, ¿eh? Porque la Mira, Bárbara Leni podía ser una Nuria Prince, ¿eh? sí, Falta la sí. abuela. Y la vi, ya te digo, la vi no en su No, momento, pero es ¿no? Porque que no, son son, pelis, ¿no? Que ya tiene. son historias universales, en el Sí, fondo. sí, También de un paisaje, pero el paisaje es como... Porque tú no empiezas la peli diciendo, es la costa norte de Galicia, no. Esto es una cosa, está ahí
y Sí. esta historia se desarrolla y eso le hace universal. Sí. Le hace que un berlinés o un tailandés que está en el Festival de Berlín le encante. Sí, sí, sí. Claro. Claro, como cineasta, tu máximo objetivo es que tu película sea universal, ¿no? O sea, que ese Sí. paisaje Pues tú lo has al conseguido porque final... si en Berlín les gustó y aquí también les gusta, Sí, sí, sí. gente de Girona o gente de Madrid. No, no, el Q&A de Girona fue muy curioso, muy bonito. Y al final, lo que dices tú de la universidad, cuando un espectador Claro. de Berlín, de Girona o de Santiago de Compostela está hablando alrededor de las mismas cosas de Sica, es que Claro. has hecho un poco de Diana, ¿no? Ahí, ¿no? No, Porque emocionalmente hay unos argumentos universales y unas emociones que nos pertenecen a todos, y en ¿no? Berlín es un festival internacional que habrá gente de muchísimos países. Exacto. Muchísimos, desde prensa, desde espectadores que van a Berlín a pasar los días del festival de vacaciones y a ver cine. Sí, Esto hay gente exacto. que lo hace. Sí. Entonces, joder, Sí, qué sí, guay, ¿no? O sí. sea, después de todo el proceso, que es muy difícil hacer cine, y sobre todo hay, en el dossier de prensa hay una cosa muy bonita que dice, bueno, muy bonita y muy real, que es difícil la continuidad en el cine. Sí. El poder ir haciendo películas cada cierto tiempo, esto es difícil. Es muy difícil y ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad que es la sociedad del consumo. Sí. Y todo lo quemamos muy rápido, ¿no? O sea, lo consumimos, lo quemamos, otra cosa, más cosas, se valora el más cantidad. Sí. Y yo creo que el cine siempre ha estado en crisis, ¿no? Siempre se ha hablado de la muerte del cine. Sí. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Cuando llega el sonoro, cuando llegó la tele, Exacto. Ha o el muerto. teatro. Ha muerto. El teatro, no, Sí. cuando llega el cine desaparece. ¿Qué va? ¿No? Sí. Es que son otro lenguaje. Exacto. Yo fui el sábado al teatro a verles Amistades Perilloses y guau, esa señora, la Carol López, pues le que dan un premio, Sí. ha hecho una cosa muy tremenda. Sí. Es una historia que yo no creo que todo el mundo la conozca a través del cine, pero no a través del teatro. Ya. Claro. Bueno, son vivencias diferentes. Sí. Todo se está muriendo, pero no acaba de morir, ¿no? No, pero porque yo creo que el cine lo han matado tantas veces o dicen que ha muerto tantas veces que es inmortal, ¿no? O sea, que resucita con más fuerza, ¿no? No, y también creo que hay demasiadas, pues eso, tajantes, es muy tajante, ¿no? Se va a morir el cine, pero no, porque siempre va a haber alguien que haga algo muy diferente. Claro. O sea, aparte del cine monocroma, hay gente que hace cosas diferentes. Sí. Te viene un iraní y te hace una cosa. Oh, ¿esto qué es? Claro, o sea, esto es muy diferente el cine. O sea, está abierto a muchas formas, texturas, miradas. Exacto. Otro que vaya a Costa, por ejemplo, Lua Vermella de Luis Patiño es una película también sobre Costa da Morte y nada que ver con la tuya. Bueno, hay conexiones, pero son diferentes. Sí, y esto es lo bonito. Claro. Todo lo que un lugar provoca en los cineastas, ¿no? Claro. Sí, hay infinitos caminos, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Poder crear y regalarle al espectador una película que tenga diferentes puertas de entrada, ¿no? Y que cada uno escoja qué puerta le apetece. No, y al final parece que las películas se vayan envejeciendo contigo. Porque vas descubriendo cosas. Pero esto estaba en la peli. A mí, yo creo que Carla y Julia la han vuelto a remontar y han puesto algo que no estaba porque yo esto no me acuerdo. Esto pasa. Porque son películas vivas y tú, a través que las vas mirando, las vas descubriendo. Y tu estado de ánimo... Bueno, porque tú no eres el mismo cuando tienes 30, que tienes 40, eres otra persona. Y esa película ha crecido contigo y entonces a lo mejor, ¿no? Ves unas cosas que antes no veías y al revés, ¿no? Qué guay, pues es bonito acabar así, Carla. Ha sido un verdadero placer gracias, hablar contigo también. Es la primera vez, ¿eh? Esto es muy injusto, ¿eh? ¿Es la primera vez? Has hecho muchas pelis y es la primera vez que hablamos. No hicimos. ¿En Volar no hablamos? No, porque
No, era el 2012. Yo en aquel momento era muy tímido para hacer entrevistas. Ah, vale, vale, Y vale. luego hablamos, pero estabas ya trabajando en esta peli. Ah, vale. Ah, sí, hablamos por teléfono, me Y acuerdo, un sí. día te pillé hasta en Costa de Morte, estabas. Ah, sí, Sí. sí, No, sí, estoy sí. en Costa de Morte, localizando para mi nueva peli y tal. Sí, 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 Pues sí. nada, Carlos, un verdadero placer. No, Y yo siempre digo, hasta gracias. la próxima película. Sí, exacto.